Un muy buen día. Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Y dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te alabo, Señor Dios Todopoderoso. Toma control en este día de mi corazón, Señor, y que la palabra tuya salga de mi boca, Señor, para instrucción de un pueblo, Señor, que te ama, que quiere hacer tu voluntad, Señor, y que pongas a sí mismo en ellos, Señor, el querer como el hacer. Te lo pido, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, dice las Escrituras, claro, que en nada estemos afanosos. O sea, muchas veces nosotros nos afanamos en este mundo por querer salir adelante, por obtener cosas que no tenemos. Muchas veces tenemos como una excusa que revela, es una excusa necesaria en nuestra vida, que es el trabajo. Que ansiamos nosotros tener un buen trabajo incluso para poder salir adelante y poder sacar a nuestros hijos adelante. Pero muchas veces, hermano, este trabajo o esta fuente de ingresos que nosotros queremos nos lleva a esclavizarnos en el trabajo y no a atender verdaderamente las cuestiones en Dios como tienen que ser. Muchas veces el trabajo que nosotros tenemos nos lleva a olvidarnos de Dios. Porque mucha gente trabaja incluso hasta 18 horas diarias, hermano, por llevar el sustento a su casa. Muchos de esos ganan, pero no es lo suficiente por el tiempo que invirtieron en el trabajo. Estos trabajos, hermano, que muchas veces nosotros nos jactamos de darle todo muchas veces a nuestros hijos, todo lo que necesitan. Y queremos incluso resolver los problemas de nuestros hijos metiéndonos las manos al bolsillo. Y muchas veces no tenemos tiempo para atender a nuestros hijos, no porque no queramos, sino porque el cansancio mismo de haber estado tantas horas en el cual no nos da tiempo para ellos porque llegamos cansados y queremos descansar. Muchas personas llegan incluso de su casa y no meriendan, no almuerzan, llegan derechito a acostarse. Otros incluso no se refrescan su cuerpo cansado con una pequeña ducha, sino que llegan cansados. Y así, hermano, el mundo justifica el trabajo. Es verdad que debemos de trabajar, pero no podemos esclavizarnos al trabajo. No podemos, incluso muchos dicen que aman lo que hacen, o sea, su trabajo. Aman su profesión, o sea, su trabajo. Aman lo que ellos hacen. Pues la palabra a mí no me manda a amar lo que yo hago. No me manda a amar mi trabajo. Sino que me manda a amar al prójimo como a sí mismo y principalmente a amar a Dios. Y por eso nos afanamos muchas veces. Pero dice Dios que pongan en peticiones todas estas cosas con muchas oraciones y ruego y con acción de gracia. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces esta necesidad que tú tienes es una prueba de Dios para tu crecimiento, probándote para ver si eres o no eres real. Como yo dije antes, si brillas o no brillas como oro que te ha llamado Él. Porque ha visto un potencial en ti y Él quiere que brille. Y tienes que ser preparado para ello. Por eso tienes que, al momento que estés pidiendo, decirle a Dios gracias por todo esto. Porque esto es lo que me va a ayudar a crecer. Hermano, y muchas veces en medio de este trabajo nosotros queremos salir adelante incluso. Queremos superar. Tal es el caso que no solamente trabaja el padre. Hoy en día, en este mundo tan moderno y al mismo tiempo ridículo, hermano, la mujer también trabaja. Y a veces ninguno de los dos atienden a sus hijos. Porque los dos llegan cansados y tienen que estar sus hijos muchas veces solos en sus casas. Y muchos incluso aprovechándose del hijo mayor,
que tiene que atender a sus hermanos. Fíjate, ellos piensan que el hijo mayor es una obligación del hijo mayor atender a sus hermanos. No, no es obligación. La obligación de nosotros como padres es atender nosotros a nuestros hijos. Y si los dos trabajan, ¿qué atención le puedes tú dar por estar afanosa por salir adelante? Muchas veces ya con el sueldo de uno solo basta muchas veces para salir adelante. Tienes lo necesario, pero nos ha llegado muchas veces la codicia, el amor al dinero, que no nos importa muchas veces dejar a nuestros hijos solos con otras personas. Muchas de estas personas incluso abusando de nuestros hijos física y verbalmente, y muchos de ellos se van más allá, que no lo quiero decir, hermano, porque dejamos a nuestros hijos muchas veces con gente desconocida porque estamos afanosos por salir adelante, por tener un buen vivir, una buena casa, y no nos importan nuestros hijos. Muchas veces tienen como salir adelante con solo uno que trabaje, que es el esposo. Por lo general es el hombre que tiene que trabajar, no es la mujer. Y el hombre tiene que ser responsable, que lo que deje es de él es también de su esposa, no es de él solo. Porque también dentro de la casa, la mujer también trabaja con sus quehaceres domésticos, con todos los días. Tiene que atender la cocina, tiene que atender el lavado, tiene que atender la casa. Y tiene que tener muchas cosas y salir de su casa y arreglar muchos problemas que necesitan ser arreglados en su casa. La mujer también trabaja. Por lo tanto, hay hombres tan egoístas que piensan que ellos están pasando el tiempo o están manteniendo a su esposa, en el sentido de que él es el único que provee para la casa. No. La mujer también provee para la casa. Esto no lo hablo en tono de machismo, porque muchos piensan que es machismo el decir que la mujer es de su casa. Es que la mujer es de su casa porque ella tiene que cuidar a los hijos mientras el padre está trabajando. Esa es la ley de Dios. Y si tú ves las escrituras, esa es la ley de Dios. Y el hombre no tiene que minimizar a la mujer por el empleo que tiene, por el trabajo que tiene, porque él es el que trae el dinero. Es verdad que la mujer no trae el dinero, pero la mantiene en orden la casa, cuando tiene los principios y valores de Dios. Fíjate que algo parecido habla en Mateo, creo que es Mateo 13:22. Vamos a ver Mateo 13:22, creo que sí. Vamos a ver Mateo 13:22. ¿Qué dice? Así es, esta es. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, ahí habla del afán, de este siglo, y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y la hace infructuosa. Fíjate que la escritura es clara, el engaño de las riquezas. Y es que nosotros queremos ser ricos sin saber que vivimos en un engaño. Por eso le digo, muchas veces nos olvidamos de Dios por estar afanosos nosotros de querer salir adelante, que a nuestros hijos no les falte nada, y fíjate, cuando hablan de que a nuestros hijos no les falta nada, hablan en lo material, que no le falta nada. Si mi hijo me pide eso, tome. Si mi hijo tiene problemas, no pasa nada. Se meten la mano al bolsillo y quieren arreglar los problemas de los hijos metiéndose la mano al bolsillo. Pero le falta lo principal, que es el amor, el atender a tus hijos, el conversar con tus hijos, el pasar el tiempo con tus hijos. Porque muchas veces ni los fines de semana tienen para ellos, hermano. Ni los fines de semana. Porque llegan cansados y quieren estar en sus casas. Las riquezas, el quererte hacer rico, es un daño muchas veces que nos hacemos nosotros. Y ¿sabes qué? La Biblia no habla bien de la riqueza de los hombres ricos, de cómo son los hombres ricos. La Biblia habla muy mal de la gente que se quiere enriquecer en este mundo, muchas veces olvidándose de los principales. Fíjate, hermano, que muchas veces incluso muchos se llegan a estar enriqueciendo, no solo se olvidan de sus hijos, de atenderlos como lo merecen, porque no le dan el amor que tienen que darle, sino que se olvidan de sus padres, de sus madres, de sus hermanos. Hay incluso unas conferencias que da un colombiano que dice que no, ¿cómo yo le voy a dar si yo primero tengo que tener mi hoguera tengo que tenerla encendida? Por eso a mis hermanos les digo, déjame primero atender mi hoguera, que mi hoguera prenda, y yo no le digo, si tú tienes en el momento, Dios es así.
Si tú tienes en el momento, muchas veces de lo que nos hace falta, muchas veces tenemos que darle al que necesita, porque eso que aparentemente me hace falta no me va a empobrecer. Pero hay unos discursos, unas conferencias que se hacen sobre, ahora todo es riqueza, que todo tienes que hacerte rico. Y tú ves en el fuego y te dice cómo hacer dinero, cómo salir adelante, cómo ponerte un negocio. Y a veces, fíjate que a veces te hablan de un negocio solamente estando en tu casa, sentado en tu casa, pero lastimosamente estás 24 horas sentado ahí en una pantalla atendiendo a tus negocios también. Porque así se la pasa. Y ¿sabes qué? Cuando tú estás en un teléfono, en una computadora, no ves ni el tiempo cuando se te va. A mí me pasa, hermano. Pero a mí me pasa cuando estoy en las cosas de Dios. Yo dije, ¿cuántas? Ya tengo 3 horas, 4 horas que no me había dado cuenta. Imagínate, bueno, estás afanoso por hacerte millonario, rico, poderoso. La Biblia nos enseña. Y esto es para los que predican el mensaje de la prosperidad, pero la prosperidad natural, de cómo tener grandes cosas aquí en este mundo. Yo también te hablo de la riqueza, yo también te hablo de la prosperidad, pero yo te hablo de la riqueza de Dios, de la prosperidad que tú tienes que tener en tu alma para que salgas adelante y conozcas a Dios. Que tengas conocimiento de un Dios vivo, de un Dios real. En Filipenses, seguimos en Filipenses 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es verdad, hermano, porque cuando tú no tienes paz, tú muy difícilmente te vas a poder concentrar en algo que tú quieras. Y es que la Biblia nos enseña a no tener esa paz del mundo, porque esa paz del mundo es engañosa también. La paz que nos da Dios en medio de este mundo es a través de esa necesidad, de eso que le estás pidiendo al Señor, que mantengas la paz para que te puedas concentrar incluso en Dios. ¿Qué guardará? Dice. Te guarda tu pensamiento, te guarda tu corazón, que es lo principal que está viendo Dios en ti. Porque la paz que Dios nos ofrece no está fuera de conflicto. No es una ausencia de conflicto. Porque eso es lo que esperamos nosotros en una paz. La paz que nos da Dios es en medio del dolor, la angustia, la desesperación, que tenemos que tener paz. No hay ausencia de conflictos muchas veces. Incluso muchos no tienen ausencia ni de enfermedad. Porque en medio de esa enfermedad he visto muchos cristianos que se mantienen en paz y tranquilos y llegan a decir si esta es la voluntad de Dios. Muchas veces no es la voluntad de Dios, sino que es la manera de Dios de mantener a un cristiano en su redil para que no se le vaya al mundo. Porque muchas veces lo sana físicamente de aquella enfermedad. Muchas incluso los han desahuciado y Dios los ha sanado. Y cuando sintieron que se sanaron, se fueron otra vez al mundo. Fíjate que así son las cosas de Dios, pero nosotros no las vemos así. Todo el mal que nosotros nos ocurre cuando estamos en Cristo, llegamos a decir incluso, mejor estaba en el mundo. Porque cuando estaba en el mundo a mí no me pasaba esto. Mentira, Dios si te está dando eso es porque te quiere mantener en el redil. Porque no quieres que vivas una vida temporal, ausente de lo que es Dios verdaderamente. Porque cuando tú vives esa vida temporal, vives en la ausencia de Dios. Y si vives ausente de Dios, no eres reconocido por Dios. Dios quiere que vivas la vida eterna. Y así que en medio de ese dolor, de esa angustia, Dios te quiere mantener muchas veces. Ahora depende de ti, ¿sí? Porque Dios sí te quiere sanar. Depende de cómo estás tu pensamiento, tu corazón. Porque muchas veces tienes las enfermedades ahí y dice, cuando yo me sane, yo me voy a ir allá. Y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Pero no consultas con Dios. Quieres hacer las cosas que tú quieres, no las que Dios quiere para ti. Porque muchas veces el mal que nos ocurre es un mal necesario para nuestro crecimiento espiritual. Para sacar el alma
de este mundo. Amén. Nuestro destino es el cielo y tenemos que estar conscientes de eso. Y tenemos que tener victoria sobre el pecado. O sea, sobre el pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo. Tú tienes que tener victoria sobre ese pecado que vive en ti. Y no darle rienda suelta. Hermano, todos vivimos con eso. El apóstol Pablo, yo te apuesto que hasta el último él vivió con ese pecado. Pero lo que pasa es que lo tenía cautivado, lo tenía preso, no le daba rienda suelta. Y Dios sí está viendo ese esfuerzo. Porque no es que las cosas en nosotros se van, se desaparecen y ya está. No, eso siempre va a estar ahí. Y Pablo nos habla cómo luchó contra eso, cómo tuvo victoria en medio de tantas cosas que tenía. Mientras oremos en Dios y le pidamos, Él nos va a mantener. ¿Sabe? Una de las cosas que tenemos que saber es que Dios nos miente. Los que no somos fieles somos nosotros. Los que somos infieles somos nosotros, porque Dios sigue siendo fiel. Pero si nosotros vamos a caminar en los pensamientos de este mundo, sí es que vamos a tener problemas y problemas serios, hermano, muy serios. Otra de las cosas que debemos nosotros tener es lo que dice Juan 5:39. Miren lo que dice Juan 5:39. Lo que nosotros debemos hacer y lo que hacían los escribas en ese tiempo. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Le dice Cristo a los escribas de ese tiempo, dice: ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que tienen vida eterna. Pero le dice al mismo tiempo: pero esas escrituras que están ahí son las que dan testimonio de mí, son los que hablan de mí, pero ustedes no me han encontrado ahí. Ustedes no saben que lo que está hablando Moisés en la escritura acerca de aquel hombre, ese hombre soy yo. Pero ¿por qué le escudriñaba? Una de las cosas que tenían los fariseos es que ellos creían en la vida eterna. Sí, pero lamentablemente estos estaban aliados con los saduceos que no creían en la resurrección. Fíjense, caminaban con estos hombres. Caminaban como dice la escritura, como con un yugo desigual. ¿Cómo tú puedes caminar con alguien que no crea en algo que Dios dice? Ellos no creían en la resurrección. Y esto vamos a hablar poco a poco porque quiero terminar esto. Ahora, mira, hermano, escudriñar las escrituras no solo es que escudriñes las escrituras, sino que también que preguntes, que indagues, que oigas mensajes, que oigas hablar de Dios. Entonces, eso es escudriñar las escrituras, que cuando tú tengas una inquietud, tú te acerques a alguien de confianza que sepa que está en Dios y preguntarle: ¿qué es esto? ¿O cómo es esto? Porque está en juego la vida de nosotros, que es nuestra vida eterna. No es una vida cualquiera. Cuando tú estás aquí, no es la vida temporal que vive el mundo, es la vida eterna. Porque si tú has aceptado a Cristo, tú has aceptado vivir en la vida eterna con Cristo Jesús. Fíjate, y los fariseos ya habían dado esta enseñanza. Esta enseñanza está en Lucas 18:18, si quieres coge. Lucas 18:18, donde se le acerca aquel hombre rico y le dice a Jesús, le dice: Señor, maestro, bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? O sea, ellos tenían la enseñanza de que había una vida eterna, pero no sabían cómo llegar, cómo dirigirse a esa vida eterna, sin saber que al que le estaba hablando, que estaba delante de él, este joven rico, no sabía que él era el camino, no sabía que él era la verdad, no sabía que él era la vida. Pues nosotros sí lo sabemos en este tiempo, quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida que nos lleva a esa vida eterna que nosotros queremos. Y hay que estudiar, hermano, hay que escudriñar. La Biblia es tu mapa, es tu brújula. En toda escuela, en toda universidad, en todo colegio, siempre te dan un libro
para que tú aprendas a través de él. El maestro te va a enseñar a través de ese libro qué vas a hacer, cómo tienes que hacer las cosas, aparte de que él te va enseñando. Te va enseñando la teoría. Ahora, nosotros tenemos una teoría, pero muchas veces no tenemos la práctica, y Dios quiere que lo que tú aprendes, tú lo practiques. Tiene ese libro. Tiene la brújula. Por eso, mira, estamos hablando bíblicamente. Bíblicamente cogemos y abrimos la Biblia y te enseñamos, mira que aquí dice esto. Pero lamentablemente hay mucha gente, hermano, ni porque se le habla con la Biblia, con las escrituras de Dios, no entiende, peor con la palabra de Dios. Porque si no crean a las escrituras, que tú le estás abriendo la Biblia y diciendo esto dice aquí, peor van a creer cuando la palabra de Dios salga del ministro de Dios. Es difícil, hermano, es muy difícil. Muchas veces andan buscando la palabra de Dios en gente corrupta, gente que están perdidas en Dios, dándole direcciones equivocadas acerca de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos este libro, hermano, que nos guía. Y es verdad que la Biblia dice que esto es un misterio, pero Dios te va a enseñar el misterio, te va a enseñar a descodificar ese misterio. ¿Sabes cuándo? Cuando tú empieces a obedecerle a Dios. Ahí tú vas a empezar a descodificar el misterio que está aquí. A través solo de la obediencia. Porque Dios solo pide eso. Solo de la obediencia. Y nosotros no sabemos muchas cosas de Dios. Mira, por ejemplo, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser templo de Dios. Yo le digo a la gente, ¿tú sabías que tenías que ser templo de Dios? No, los cristianos saben muchas veces. Peor el mundo. ¿Tú sabías que tenías que ser templo de Dios? ¿Qué? Sí, la Biblia dice que tienes que ser un templo de Dios. ¿Dónde dice eso? Váyase, le digo, 1 Corintios 3:16. Y también está en 2 Corintios 6, también está esto. Pero vamos al 3:16. 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fíjate, tú tienes que ser un templo. O sea, tú donde vayas tienes que hablar de Dios, tú tienes que dar a conocer a Dios. La Biblia también nos dice que somos su casa de oración. Te manda también a orar en Filipenses, con ruegos, con súplica sobre tu necesidad. Pónsela al tanto a Dios. Y tú vas a decir, Dios la sabe. Dios quiere que se la ponga al tanto. Que te humilles delante de Él, no delante del hombre. No que le vayas a contar tu dolor, tu angustia, tu desesperación al hombre. Hombres comunes y corrientes que no tienen conocimiento de Dios, que no saben de nada, solo porque le viste una chispita por ahí de luz. Tú vas y le cuentas tu vida, tu intimidad y todo. ¿Y qué hacen muchas veces estas personas? Es hacer de tu vida una conversación de 4 cervezas diciéndolo. Fíjate lo que me contó fulana de tal. Esto me dijo, esto hizo. Y esto está haciendo ahorita. Anda y verás. ¿Por qué? Porque no has aprendido a confiar en Dios. Porque prefieres humillarte muchas veces delante de los hombres y no delante de Dios. Con ruego, con súplica. Ruego es humillarte. Porque nadie ruega así nomás. En el mundo nadie te ruega así nomás. A menos que estuviera por los suelos, ¿no? Pero Dios dice que te presentes así delante de Él, como un templo de Dios. Ahora, ¿cuándo va a destruir Dios tu templo? No es que te va a quitar la vida muchas veces. No. Es que te manda al mundo. Destruir el templo de Dios es la participación tuya e ignorar los principios y valores de Dios, los cuales tú lo sabes, el conocimiento de Dios que ya lo tienes y tú los ignoras y solo quieres coger lo que es más rápido. Lo que Aladino te da en el mundo, porque así queremos. El mundo nos da las cosas más rápido y vamos al mundo. Y no prefiere pagar un precio muchas veces, que es necesario pagar ese precio para que nosotros obtengamos lo que queremos.
Dios nos va a destruir, pero mandándonos al mundo. No es que nos va a quitar la vida muchas veces, pero también nos puede quitar la vida para que no sigamos engañando a los demás. Muchas veces, como digo, hasta para no perdernos, sí es capaz también de quitarnos la vida, para no perdernos. Porque así se mueve Dios también, por desobedientes que somos. A unos nos manda al mundo, a otros, cuando son ministros, especialmente ayer escuchaba a un ministro que decía, sí, le quita la vida a los ministros, se las quita. Y ellos saben, y muchos de ellos se van gustosos, se van contentos porque saben que van a descansar en paz. Porque predican un evangelio transgiversado, un evangelio que no es de él. Y vamos a seguir esto del templo de Dios, también está, fíjense, le decía que está en 2 Corintios 6. (17 al 18) y después el 7:1. Dice así: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para ellos por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El 7:1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabe? Una de las cosas que dice Dios cuando dice sale de ahí, porque dice, hablaba de que nosotros no podemos estar con yugo desigual. Le hablaba de los fariseos que andaban con gente que no creían en la resurrección. Por eso dice aquí, desde el 14 empieza esto, dice que somos templos de Dios. Dice que no podemos andar con yugo desigual. Dice así: no te unáis con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión hay la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia hay entre Cristo y Belial? ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice Dios, no puedes caminar junto con él. Y es que tenemos que apartarnos de... No. Lo que dice él es que tú no puedes estar viviendo y compartiendo las cosas de ellos. Porque esta gente de verdad necesita a Dios. Imagínate, si tenemos que apartarnos de él. Cuando andamos así, incluso nos manda que nos apartemos de gente en el cristianismo que andan desubicadas. Dice, apártate de gente como esta, pero no de la gente del mundo, porque estas son las que necesita. Eso nos da a entender las escrituras. Pero sí, en este caso, dice, ¿qué concordancia hay? Dice, tienes que apartarte de ello. Estamos hablando que si queremos nosotros verdaderamente estar en esta salvación, debemos mantenernos en la salvación. Es verdad que tenemos la salvación, pero si nos descuidamos de la salvación, podemos perder esta salvación. En el 1 dice, para que perfeccionemos, ¿qué? La santidad. Fíjate que la santidad hay que perfeccionar. Estamos viviendo en Cristo. Esto para muchos cristianos que están hoy en día obedeciéndole a Dios, pero Él quiere una perfección en nuestra santidad. O sea, que caminemos continuamente. Es más, Dios dice que en los últimos tiempos Él va a perfeccionarnos a nosotros. Y es que tenemos que llegar perfectos a Dios, pero Él nos va a perfeccionar. No sé si después de la muerte, porque apuesto que no todos mueren perfectos dentro de Dios, pero Dios los tiene que perfeccionar a ellos, lo va a limpiar a ellos. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ellos, como digo, han cautivado el pecado, lo tienen ahí, pero no lo dejan salir. Y eso es lo que quiere Dios. Por eso es el sacrificio vivo que Dios ve en nosotros. Que tienes eso ahí, pero tú no le das rienda suelta a aquel pecado que tienes ahí. Es más, dice que va a sacar incluso hasta lo oculto que tienes tú. Que tú ni sabes lo que tienes.
Cuando dice lo oculto es porque Dios no conoce los corazones de nosotros. Él es el único, por eso dice la Escritura que nadie conoce nuestro corazón. ¿Y quién lo conoce? Solo Jehová, Dios. No hay otro ser en este mundo que conozca nuestros corazones y sabe lo oculto que tenemos aquí. Aunque nunca hayan salido a la luz, aunque nosotros no lo conozcamos, ahí tenemos cosas malas que Dios debe sacar. Vamos a seguir hablando. Lo que quiero terminar hoy de esto. Vámonos a Hebreo 12, 14 dice que tenemos que seguir la santidad. Dice Hebreo 12, de 14 a 15 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no seáis que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. O sea, Dios dice, reconoce lo que tú tienes y que tengas cuidado con eso. Porque ese problema que tú tienes no es tuyo solamente, sino que ese problema que tú tienes lo vas a esparcir para los demás. Es como vive la iglesia hoy en día, porque eso es lo que ha pasado, hermano. Han contaminado a la iglesia porque han tenido cosas dentro de sí, dentro de ellos, y les han dado riendas y han contaminado a toda la iglesia. O sea, el problema no es solo para uno, el problema es para los demás. Imagínate si eres padre de familia, que tengas una enfermedad contagiosa, y si tú eres un responsable con eso, que sabiendo que tienes esa enfermedad, se la pases a tus hijos, a los de tu casa. Estoy refiriéndome a esto. Imagínate qué irresponsable que seríamos nosotros, que no nos va a importar a nuestros hijos. Si muchas veces nosotros como padres queremos las enfermedades de nuestros hijos, que nos las caigan a nosotros y no a ellos, porque es duro ver a un hijo enfermo. Ahora imagínate tú estando enfermo, sabiendo que tienes una enfermedad contagiosa, pasársela a tus hijos y sin importarte. Pues de esa manera tú tienes que ver las cosas en Dios, que lo que tú tienes tú lo puedes transmitir, y no para bien de Él, sino para mal de aquellos que están en ese momento ahí. Primera de Timoteo 4:16 dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjate, primeramente dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de que esa raíz que tiene no vaya a contaminar a los demás. Y ten cuidado de la doctrina que has recibido, dice Pablo así. Dice Pablo, ten cuidado de la doctrina que vas a recibir, ¿sí? Cuida mucho de eso, dice, de que tienes que llevarla conforme se te la ha enseñado. Que no venga tampoco y seas engañado, ni aun cuando venga un ángel del cielo y diga, esto no es así, pues tú no lo tienes que creer. Porque así fueron engañados aquellos de la religión de los mormones, que bajó el ángel morón y le dio un evangelio diferente. Ten cuidado de todo eso. Haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo. O sea, cuida tu salvación. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Si tú llevas la doctrina que yo te estoy enseñando al pie de la letra, sin faltas ortográficas, te salvarás a ti mismo y a todos los que lo oyeres, a todos los que tienes a tu alrededor, a los que tienen en tu frente, predicándoles y enseñándoles, a eso también le va a llegar esa salvación. Pero si tú predicas conforme yo te lo he dicho, porque nadie puede venir a interrumpir un evangelio dado por Dios a aquellos grandes apóstoles que están hoy. Muchos no creen en los apóstoles, pues yo sí creo.
Porque es necesario que los apóstoles cogen y afirmen la doctrina de aquellos grandes apóstoles que vinieron. ¿Por qué? Porque la han distorsionado. Como no lo han entendido a lo natural, a lo espiritual, lo entienden a lo natural, y ahí es donde distorsionan las cosas. ¿Quién iba a creer que la palabra de Dios es espiritual? Que mientras en el mundo una palabra es un concepto, en lo espiritual son seres que se mueven con cada movimiento de tu boca y hablas tú. Es un ser que tú estás moviendo y que debes de tomarlo en serio. Entonces dice, ten cuidado. Y sigue hablando de esto en 2 Timoteo 2. Primeramente vamos a ver el versículo 10, dice así: por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que en Cristo Jesús con gloria eterna. Con gloria eterna. A ver, dice el apóstol Pablo, todo lo soporto, todo lo aguanto, dice. Y, o sea, no hay mal que a mí me mueva de las escrituras. De lo que Dios a mí me ha dado, no va a haber mal que a mí me mueva. ¿Por qué? No solamente, o sea, dice Pablo, no es solamente por causa mía, sino por causa también de los escogidos. O sea, de ti, de mí, de todos los de aquel tiempo. Él lo soportó todo porque no quería que la palabra de Dios sea inútil. Como hoy muchos hacen la doctrina de Dios inútil. Inútil cuando te enseñan otra cosa en vez de lo que está aquí. Hablamos sobre las escrituras de Dios. En el versículo 15 al 18 dice lo siguiente, y ahí mismo en 2 Timoteo 2, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tenga de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, lo que yo te enseñé, dice Pablo. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque te conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan a algunos. Mira, hermano, realmente dice, preséntate a Dios aprobado. Conforme a lo que Él me dio a mí, preséntate tú también ahí. Y déjate estar oyendo tanto cuento, tanto chisme, tantas cosas, tanta mitología, y apártate de todo esto. Ahora bien, habla de dos hombres también que se apartaron. Que son, dice, Himeneo y Fileto, que se apartaron, diciendo a ellos que la resurrección ya se efectuó. Cuando Cristo es la resurrección y la vida, dice que, ¿cómo es la cosa? O sea, y trastornan, eso es trastornar, fíjate. Por ejemplo, yo no sé si era un cristiano evangélico el que hablaba, que dice que no hay castigo eterno, que no hay infierno, hermano. ¿Cómo va a creer que Dios, dice este hombre, va a tener a sus hijos en el infierno, a sus seres, a esa creación de Él, los va a tener por toda la eternidad castigado? Si Dios es bueno, y te nombro unos versículos bíblicos transgiversados, yo me los quiero, hermano, es que Dios no te está mandando al infierno. Quiero que sepas eso. Porque si tú ves un padre dentro de una calle, que vas a salir a una autopista en un día de hora pico de trabajo, donde los carros están que corren para allá y para acá, y tú no respetas a ese padre, ¿qué va a pasar? Naturalmente que si tú pasas, tú vas a tener un accidente y tú vas a ser el culpable. Pues lo mismo es en Dios. Dios no te está mandando a ningún lado a ti.
No está mandando a nadie al lugar de castigo, al lugar de tormento. No está mandando a nadie. El hombre automáticamente, por su desobediencia, se está yendo para allá. Ahora él habla así, que es que nosotros somos eternos, hermano. Venimos de la eternidad. Y por eso la Biblia habla del castigo eterno y la vida eterna. La vida eterna con Cristo y el castigo eterno. Porque ya es imposible eso para Dios. Es como decirle a la llama que no quema. Porque sabemos que la llama en este mundo efectivamente quema. Y transgiversa los versículos bíblicos este hombre. Entonces, ¿qué hace entonces? Personas como estas son como aquellos que dicen que la salvación también no se pierde. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Va a vivir la vida como le da la gana. No va a respetar a Dios. Él piensa que es un bien que está haciendo ahí. Pero si así nomás, diciéndole que hay un castigo eterno, un lugar de tormento donde no van a ser sacados por nadie, ni Dios lo va a poder sacar de allá, porque eso ya está determinado. Se les habla así, sin embargo no les importa. Siguen desobedeciendo a Dios, no solamente gente del mundo, sino gente que dice conocer a Dios, evangélicos que dicen conocer a Dios, que saben, ellos tienen la seguridad que hay un infierno. Imagínate si le dices que no hay infierno. ¿Cómo? Y es por eso creo que la maldad va a aumentar cada día más, porque van a haber estas clases de enseñanza de que la salvación no se pierda. Si no se pierde, vamos, hagámoslo, porque muchos no entienden. Es que no hay castigo eterno, entonces todas estas cosas van a empeorar. O sea, en vez de hacer un bien, hacen un mal. Estaba escuchando ayer a un hombre de por qué dicen que María es madre de Dios. Pues la Iglesia Católica no trató de hacer esto con la intención de que nosotros, sus feligreses, la tengan a María como madre de Dios, sino que no le podían decir que era madre de Jesús. Entonces la divinidad de Jesús no se va a poder ver. Entonces por eso dice que la pusieron como madre de Dios, pero no para hacerla ver a María como madre de Dios, sino como para hacer ver a Dios como su divinidad, a Jesús como divino, como hijo de Dios. Para eso lo hicieron. Pero hoy en día se habla y tienen la seguridad ellos que María sí es madre de Dios. No, María no es madre de Dios. Entonces si es madre de Dios es mayor, y si es mayor pídanle todo a ella. Entonces déjense de estar pidiéndole a Jesús o al Dios mismo. Déjense de estarle pidiendo las cosas, porque eso tiene pies y cabeza, pero hermano. No que ella es mayor. Los primeros son los que reciben, no son los segundos. Tú imagínate, hermano, si el diablo fuese hecho primero y después Cristo. Entonces Cristo tenía que estar a la voluntad del diablo. Por estas son las escrituras, para que las entendamos, hermano. Mucha gente sí entiende. Y ¿sabes qué? Gente del mundo entiende esto. Yo le digo, imagínate si Dios hubiese hecho primero al diablo y después a Jesús, ¿qué pasara? Que Jesús tendría que sujetarse al diablo. Entonces así mismo, pues. Así mismo es cuando Dios hace al hombre y la mujer. Primero hace al hombre y después a la mujer. Pero aquí este mundo y la iglesia mismo, que todo se le viene enseguida machismo, hasta la iglesia misma evangélica. Todo, no puede decir nada, la mujer no esto, no, la mujer no esto, no. Todo es machismo para ellos. Hasta los cristianos mismos dicen, eso no es machismo, son los principios de Dios que se muestran a través de las escrituras, y tenemos que llevarlo, porque esto no es por la autoridad que tú tienes o que Dios te delega a ti. No es porque eres apóstol, no es porque eres profeta, no es porque eres pastor, evangelista. No. Es por obediencia, todo es por obediencia, no importa el grado que tú tengas. Así que si la mujer obedece tal y cual se le está diciendo, ella va a tener los mismos beneficios que tenga cualquier apóstol o gran apóstol en este mundo. Porque todo es por obediencia, hermano, todo. Me quedé. Entonces, vamos a ver también otra de las razones. Seguimos en Timoteo 3:14. Sí, 3:14 al 17 dice así. Según en Timoteo 3:14 al 17.
pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, o sea, de Pablo. Fíjate, Pablo se hace responsable de lo que ha enseñado. Y que desde la niñez has sabido, dice, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te dice Pablo, obedece y sométete a esto que yo te he dado, porque con ella obtienes salvación. El 16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tú ves para qué son las escrituras? No dice la palabra de Dios tampoco, no, que no dice, no, que toda la palabra, no. Toda la escritura fue inspirada por Dios, o sea, el Espíritu de Dios es como que le dictaba a uno de los siervos de él, ya sea a Pablo, a Pedro, los antiguos, les dictaba y ellos escribían. Toda. Y es útil para nosotros, para prepararnos, para instruirnos y para darnos educación. Porque si tenemos instrucción y no tenemos educación, también estamos perdidos, hermano. Porque aquí en este mundo hay mucha gente instruida. Son los grandes abogados, los grandes arquitectos, los grandes científicos, pero son muchos de ellos malcriados, mal hablados, que da hasta pena. Yo no sé cómo pueden estarle poniendo oídos y dándole like a estas personas malcriadas en el Facebook, que hablan palabras, hermano, que de grueso calibre, o sea, que no son palabras así nomás, sino de grueso. Si a veces uno tiene que pedir disculpas por una palabra que diga que no es la intención, o la dice, le pide disculpas y la dice, pero ellos la sueltan así nomás. Y oye, pero este señor no era así cuando estaba en el canal de televisión, ahora porque está en el fuego, mira cómo insulta. Y empiezas a conocer verdaderamente. Entonces, para esto son las escrituras, para que te prepares para la salvación, para que cuides tu salvación, para que te mantengas, para que no salgas del redil. Para eso es la escritura. Mira lo que dice también en Colosenses 1:21. Al 23 dice aquí: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado, y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo habla otra vez, que te guarde, que te cuide, que estés atento, que estés despierto, que te mantengas en esa esperanza y que la esperanza no la pierdas. Estamos hablando bíblicamente, estoy hablando con versículos bíblicos corridos. Y ahí mismo hay otro versículo bíblico en Filipenses 2:12 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, puedes perderla si no te ocupas de ella. Si estás preocupado más o afanado por las cosas de este mundo, por lo que el hombre te presenta, vas a tener muchos problemas. Eso es lo que dice Pablo. Cuídate mucho, porque de allá donde vas nadie te sacará. Mira lo que dice Hebreos 9:28, dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez por llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Ven, hermano, van a ver gente que no espere, siervo de Dios que no espere, y la espera está en la obediencia.
para salvarlos. Pues ya no te recibí Cristo, ya no soy salvo. ¿Cómo que me vas a salvar? Tal vez nos vas a salvar de la tribulación que viene, pues. Para que no pasemos la tribulación, la gran tribulación que se acerca, que se avecina. Tal vez sea una de esas salvación, es verdad. Pero tenemos que esperar sin perder la esperanza en Dios. Y lo más importante en esto, que este versículo también lo han transversado, es primera de Corintios 9, 25 al 27, dice así, hablando el apóstol Pablo ahí. Es primera, estaba en segunda. Del 25 al 27 dice así, hablando el apóstol Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, ni de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjate que este versículo también nos transgiversa. No, es que el apóstol Pablo no está. Pablo está hablando. Después de haber llevado el evangelio, yo venga a ser eliminado. Y dice que lo pone en el plano natural. Dice que todo atleta en el mundo, para poder llegar a esa meta, se abstiene de muchas cosas. Incluso de la manera de comer, se va a dormir temprano, qué tiene que comer. Entonces, ellos se abstienen, dice así mismo nosotros. ¿Y cuál es nuestra abstinencia en este caso? Del mundo. Tú tienes que abstenerte de coger cosas del mundo y traerlos a tu vida, peor a la congregación. Porque muchos tienen la doctrina ahí limpia por muchos de los ministros, pero todavía tienen cosas del mundo y siguen cogiendo cosas del mundo, sabiendo que son vanas, que van a tener su fin. El apóstol Pablo dice, no vengan a ser que yo, habiendo siendo puentes para ustedes, para que ustedes crucen también por ahí, como Cristo. Yo vine a ser ejemplo, donde yo me privé de muchas cosas. Yo golpeaba mi cuerpo. Y cuando dice yo golpeaba mi cuerpo, no se refiere al golpe físico, como aquella santita que se golpeaba físicamente aquí en este país. Porque la escritura dice que Pablo golpeaba. No, cuando dice golpeaba su cuerpo, es que no le daba opción a la carne. La carne le pedía, pero él no. Él decía no. La carne quería, él no, que decía no, la cautivaba, la encerraba. Y por ejemplo a ustedes, por darle un buen ejemplo a ustedes, para que no vayan a decir, si siendo el maestro se comporta de esta manera, ¿qué se va a esperar de los discípulos? Porque la mejor enseñanza a seguir, no solamente la enseñanza teórica, sino la práctica, que Pablo la vivía día tras día. Así que, hermanos, cuidemos la salvación. Cuídate. Porque las cosas, así como se están hablando ya, que no hay castigo eterno, que nadie se va a ir al infierno, eso se hace doctrina. Y la maldad, créeme lo que va a seguir aumentando. Que si hoy en día en este país estamos pasando tanto dolor, tanta angustia, tanta maldad estamos viendo que nos duele. A veces no nos toca a nosotros porque tal vez no nos ha tocado todavía, pero nos llega a tocar. Esa maldad va a seguir de aumento a aumento. O sea, esto no es que va a bajar. Esta gente, sabiendo que hay un castigo, que hay un Dios que no les importa, ahora peor si le dices todo esto que hemos aprendido aquí, hermano. Mira, hermano, hasta aún si dijera la Biblia que la salvación no se pierde, yo le preguntara a Dios, ¿y cómo le digo esto? O sea, ¿cómo le puedo decir esto? Si la gente se pierde de sí nomás así. Hacen caso omiso. Hay muchos incluso que dicen amar a sus hijos y no lo hacen por sus hijos. Se vuelven, mira hermano, cristianos que se vuelven criminales.
porque matan a sus hijos por el estilo de vida que ellos llevan. Conozco muchos cristianos que no vienen a Cristo porque dicen, es que mi papá, yo veo mi papá, yo veo se van a morir, pues los estás matando con tu modo de ser, con tu modo de vida que llevas, con tu estilo de vida, estás matando también a tu familia, a tus hijos. Es distinto que ellos no vengan por rebelde, pero no porque digan que tú diste un mal ejemplo como cristiano estando aquí. Es distinto. Porque sí hay muchos hijos de ministros que no vienen a Cristo porque son rebeldes, porque les gusta el mundo, porque aman el mundo. Como muchos ministros así mismo lo hacen, ellos lo hacen y no vienen. Y su excusa es para vivir así, mejor estoy acá, no en las dos, te va a pasar lo mismo. Ya sea que estés acá desobedeciendo allá o allá, lo mismo es. Igual se van al castigo eterno, tanto aquellos que dicen conocer a Dios y los que dicen no conocer a Dios o no querer. Dice la excusa de muchos de ellos para estar así, como está ese pastor allá. Mejor estoy acá. No, igual te vas. Los dos se están dando de la mano y yendo al mismo lugar de tormento, al castigo eterno. Los dos, tanto el pastor como tú que no quieres saber de Dios. Así que yo prefiero morir luchando, como dice Pablo, ¿sí? No vaya a ser que siendo heraldo venga a ser eliminado, entonces él se preocupa. Entonces yo prefiero morir luchando, haciendo la voluntad de Dios, que dejándome morir, dejándome matar. Y llevándome a otro poco de gente conmigo, porque me ven como ejemplo a seguir. Amén. Así que, hermano, esta es la salvación de Dios. Termino este tema, lo he apresurado porque no quiero que sea más largo. Yo espero en Cristo que esto te sirva de edificación para ti, para tus hijos, para tu familia y por toda y cada una de la gente que está a tu alrededor. Y que cuando digo tu gente que esté a tu alrededor, no me refiero solo a tu familia, a tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos. No, me refiero a la gente que no es tu familia, gente incluso que no conoce, que aprendas a sentir el sufrimiento ajeno en ti. Porque toda esta gente, si no conoce a Dios, también se va para allá. Aún los que están escuchando y no obedecen, también se van para allá. Entonces la idea de esto no es un evangelio de condenación, sino un evangelio de vida eterna que se te da. Tú sabrás si la coges, porque Dios no te va a exigir. Amén. Dios te bendiga, cuídate mucho, ¿sí?